Bienvenidos a esta nueva edición de Cuba Encuentro con la Memoria. Hoy vamos a dar un viaje largo, porque tenemos el privilegio de entrevistar a un cubano que reside en República Dominicana, la patria del generalísimo Máximo Gómez, ese hombre que junto a José Martí y Antonio Maceo hicieron posible la independencia de Cuba. Le decía a Juan Manuel, nuestro invitado de hoy, doctor en medicina, psiquiatra para esos que tengan problemas, entre los que yo me encuentro, dicho sea de paso, pues que estuve en Santo Domingo recientemente y que es un país que ha cambiado mucho y positivamente, no como otros países que han cambiado mucho, pero para mal, no para bien. ¿Cierto, Juan Manuel? Es así, la República Dominicana es un país maravilloso en este momento. A mí me encanta ir a República Dominicana, hacía muchos años que no iba, y lo pasé muy bien ahora cuando estuve por el cumpleaños de mi esposa. Háblenos de quién es Juan Manuel. José Manuel. Es un problema histórico que tengo yo, que los nombres los confundo. Juan y José, los dos fueron apóstoles. ¿Sí? Así que cualquiera de los nombres. Son buenos los dos. Son buenos los dos. Bueno, José Manuel Pérez Hernández, mi apellido. Soy camagüeyano, agramontino. Y fui expreso político durante 12 años, estuvimos presos en Cuba. Posteriormente regresamos cuando el indulto, ¿verdad? ¿Era de los indultados del 79? Sí, del 79. Te digo regresamos porque yo viví en Estados Unidos. Antes fui a Estados Unidos en el 63 y posteriormente en el 68 participamos. Vamos a hacer la historia sin apuro. Okay. ¿Qué fue? Eras muy joven cuando empezaste a conspirar contra el castrismo, sí, a luchar contra el castrismo. ¿Qué fue lo que te motivó a enfrentar a un régimen que hacía promesas de que Cuba iba a ser como lo que es Santo Domingo hoy? Sí, bueno, la idea vino de mi padre. Mi padre fue un hombre que combatió al gobierno de Batista, en Camagüey, fue un personaje muy ligado a la revolución. Y recuerdo que cuando llegaron las tropas rebeldes a Camagüey, hubo un meeting en la Plaza de la Caridad, que es donde estaba la iglesia de la Caridad. Y mi padre estaba ahí en el meeting junto con Fidel. Y recuerdo que vino de madrugada y yo oí a mi papá y a mi mamá Estamos conversar. Hablando de los primeros días de enero del 59. Sí, en 59. Y yo oí que mi papá le dijo a mi madre, este hombre es comunista, tenemos que irnos de este país. ¿Eso lo dijo así? Así, conversando ellos en secreto, en su habitación. Que tú no lo escucharas. Yo lo pude escuchar. Yo estaba en mi habitación, las puertas estaban abiertas. ¿Y qué fue? ¿Te enteraste qué fue lo que él apreció para poder deducir eso? Mira, chicos, no, esa pregunta nunca se lo hice, pero sí recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, esas palabras de mi padre. Este hombre es comunista y tenemos que irnos de este país. ¿Tú te llamas igual que tu padre? José Manuel soy yo y él era José Pérez, no tenía apellido de intermedio. Y desde el momento en que mi papá dijo eso, un hombre a quien yo admiraba por su condición de patriota, empecé a mirar las cosas de una forma diferente. Además, yo fui educado en los escolapios, en las escuelas pías de Camagüey, y vengo de una familia católica, y a nosotros siempre nos había dicho a la familia que el comunismo era malo, que el comunismo era ateo, que no creían en Dios. Y cuando mi papá habló con mi madre y le dijo eso, se abrió delante de mí un mundo de investigación, ver lo que pasó. Pocos días después... ¿Qué edad tenías en ese momento?
15, 16 años. Como 15 años. Posteriormente a eso, las tropas de Raúl Castro llegaron a Camagüey y de pronto veo que llevan a un hombre aguantado, lo paran frente a una mata y lo fusilan. Público, sí. Público. ¿En qué lugar fue eso? En el Casino Campestre en Camagüey, al lado del Instituto Universitario. Allí el señor era un billetero y la gente empezó a gritar chivato, 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 y no hubo ninguna investigación. Lo fusilaron delante de nosotros. Ya eso marcó para mí. ¿Eso fue un mandato de Raúl Castro? De Raúl Castro, sí. Eso fue para mí ya definitivo, que aquello que estaba llegando en ese momento no servía para Cuba. O sea, fue una experiencia traumática ver fusilar a una persona con 15 años de edad. Sí, yo lo recuerdo, bueno, yo lo veo, estoy hablando contigo, estoy viendo el fusilamiento de aquel hombre que después se demostró que no era chivato, ¿verdad? Y ahí eso cambió mi vida. Ahí comencé a... Aparte de que tiene que haberte hecho daño, tiene que haberte... Sí, siempre esa imagen está con uno. Esas son cosas que no se olvidan, que no se olvidan. Y comencé a conspirar entonces en el movimiento demócrata cristiano en Camagüey. El MDC. El MDC. ¿Quién coordinaba el MDC en esa época en Camagüey? No te sé decir. No sabes. No sé decirte. En aquel momento lo recordaba, pero ahora el tiempo ha hecho su labor. Hace su labor indestructible. Claro que sí. Claro que sí. Y entonces, bueno, conspiré allí unos años. Traté de salir de Cuba clandestinamente, caímos presos, cumplí en aquel momento 2 años de... ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 1962, yo pasé a la crisis de octubre preso en la cárcel de Camagüey. Y después de eso nos dieron la libertad por influencia, todavía existían las influencias en aquel momento, y nos dieron la libertad a todos. En el grupo de nosotros había un médico, el doctor Betancur, que en aquel momento siempre fue un personaje como médico y le hacía mucha falta al régimen porque ya había comenzado la oleada de abandono de la isla, y creo que a través de él, por la necesidad de él, nos dieron... Vino la excarcelación de ustedes. La excarcelación de nosotros. Y seguimos conspirando. Bueno, porque eso era en época que una fuga ilegal eran 30 años de cárcel. Sí, cómo no, y hay fusilamientos. Y hay fusilados también por fuga ilegal. Sí, cómo no, tuvimos la suerte esa. Después seguimos conspirando en el mismo movimiento demócrata cristiano. Tratamos de alzarnos en el Escambray. Resulta ser que nos dimos cuenta... Después de la crisis de octubre. Después de la crisis de octubre. Nos dimos cuenta que era una encerrona y nos dimos a la fuga en Ciego de Ávila y pudimos escapar. Entonces me fui a vivir a La Habana. Y de La Habana ya mi papá logró irse de Cuba, se juntó con un grupo de amigos de él en Miami, compraron una lancha y regresó a buscarlo. Mi papá es un héroe para mí. No, es que es un héroe para cualquiera. Un hombre con interés y con coraje. Y sabiendo que existía sobre él la pena de traición, porque él fue un miembro de la revolución. Y logramos irnos en el año... ¿Y en qué año te sacó? Agosto del 63, 1960. O sea, llegó a Cuba clandestinamente, ¿te buscó? Sí, llegó a Cuba clandestinamente, se escondió en algún lugar que todavía no podemos decir, y de allí me mandó a buscar y me dijo, estoy aquí, reúne a la familia que nos vamos. Y así fue. Nos fuimos por Cárdenas, que es donde había dejado la lancha escondida. ¿El viejo vive o...? No, mi papá murió hace 5 años. Hace 5 años. Es así. Era un héroe. Sí, mi papá es un héroe. A través de él, no solamente salimos nosotros, salió toda la familia después, porque pudimos reclamar a todo el mundo. Y siempre será un héroe para nosotros, de verdad. ¿Cómo te involucraste en la lucha aquí, ya en Estados Unidos? ¿Llegaste en el 63? Llegué en el 63, inmediatamente ingresé en el Alfa 66. Ingresé a través de familiares míos que habían luchado en el Escambray contra Batista. Y allí parece que la colaboración mía fue bastante buena, y me nombraron Andrés Nazario Sargent, me nombró jefe militar del Alfa 66 en Dover, New Jersey, que era donde yo vivía.
y posteriormente me nombró delegado militar, delegado del Alfa 66 en Dover, New Jersey. Estuve un tiempo con esa función, pero yo... Tú sabes, y perdona que te interrumpa, que Nazario Sargent es de esos cubanos ejemplares a los cuales el destierro no le ha hecho el reconocimiento, me parece a mí, el homenaje que se merece. Es así. Porque fue un hombre de una integridad y de una dedicación completa a la libertad de Cuba y de los cubanos. Y un hombre valiente. Valiente, sacrificado, humilde. Yo quiero que tú sepas que ya con una edad avanzada, Andrés llevó personalmente en embarcación a guerrilleros que desembarcaron en Cuba. Andrés estuvo allí en todas esas operaciones y ha tenido un valor, como tú dices, ha tenido un valor extraordinario, histórico. De mucha entrega, un hombre que realmente merece ser recordado y homenajeado. Sí, sí. Hay muchos como él, pero hay algunos dentro de esa multitud que se destacan más. Efectivamente. Entonces, posteriormente, en un viaje que dio Andrés a New Jersey, yo le dije, Andrés, yo quiero pelear. Yo quiero luchar, yo quiero ir a Cuba. Yo quiero que tú me ayudes, porque en aquel momento el jefe militar del Alfa 66 era Armando Fleite, y yo no conocía a Armando. Y Andrés me dijo, yo te voy a ayudar, pero dame tiempo. ¿Qué pasó? Que yo no sabía que miembros de la delegación de Union City, con la cual nosotros estábamos muy unidos, le habían pedido a Andrés que para estimular el ánimo de las delegaciones del norte, él debía escoger a alguien del norte para que se incorporara a Cuba. Se incorporara a la parte militar, y Andrés me escogió. Un día llegó y me dijo, nos vamos. Digo, ¿para dónde nos vamos? Digo, para los campamentos. Qué bien. Y ahí me integré en el Alfa 66, participé. ¿Estamos hablando del 64? 65? Estamos hablando del 65, porque en aquel momento el Alfa había lanzado una campaña militar que le llamaron la campaña militar de verano. Y en esa campaña militar participé junto con Armando Fleite en operaciones en Cuba. Iba también un amigo tuyo, Ernesto Díaz Rodríguez. Un gran amigo, un hombre a quien respeto profundamente y admiro. Ese otro de gran valor personal. Tremendo. Y de una entrega también a la causa democrática cubana ejemplar. Tremendo. Él siempre fue el jefe de operaciones del Alfa. Sí, no sé si tuviste una entrevista que le hicimos en el Instituto de la Memoria Histórica. Todas las entrevistas. Tú ves todas las entrevistas. Todas las entrevistas yo las veo. Esta la tienes que ver también. Por supuesto, si Dios quiere. Pues fuimos con Ernesto y tomamos participación en una operación que fue fallida porque nos habían detectado en una forma que yo te voy a contar. No sé si es apropiado o no. Pero fueron con Ernesto a Cuba. A Cuba y con Armando Fleite. Íbamos a atacar el cuartel de Tarará. ¿Eso en qué año? Danos detalles a todo. Bueno, el año no recuerdo. Fue en el año 65, 66. Fue por ahí. Salían en una embarcación desde aquí de Miami. Salimos en una embarcación desde Miami. Íbamos 5. Iba Armando Fleite, iba Ernesto Díaz Rodríguez, iba un amigo mío, Pineda, y no recuerdo el nombre de los otros compañeros. Pero mira, eran 5. Éramos 5. Armando había dado un viaje por el norte de Estados Unidos y había llegado a Washington. En aquel momento había una persecución muy grande contra los cubanos que estábamos luchando contra Castro. Y Armando, que unas veces está más caliente que otras, pero nunca ha dejado de existir esa persecución. No, estábamos hablando del gobierno de Johnson, de la administración Johnson. Y Armando hizo unas declaraciones en el Senado de los Estados Unidos diciendo que si algo nos pasaba a nosotros, los responsables eran precisamente los Estados Unidos. Armando Fleite dijo eso. Regresamos. Que era médico igual que tú. Era médico. Y fue, permíteme la discreción, Armando Fleites, al igual que Nazario Sargent, fueron dos hombres que enfrentaron el régimen de Batista, estuvieron alzados en las montañas del Escambray, en lo que la historia recoge como el segundo Frente Nacional del Escambray, y Armando Fleites fue, repito, comandante, al igual que Nazario Sargent. Así es. Y en aquel momento era el jefe militar del Alfa 66, segundo Frente del Escambray, que era una unión, donde posteriormente a la caída en Cuba de los Gutiérrez Menoyo y de Ramón que ya fue de todo esto. Entonces, mira lo que nos pasó. Nosotros salimos en nuestra lancha
y como a 20 kilómetros o 20 millas de la costa nos salieron 2 submarinos norteamericanos. Nos salió un submarino a mano derecha. No tenían nada que hacer, no tenían que entretenerse. Salieron entre nosotros y nos estaban guiando aparentemente. A alguien se le ocurrió poner la radio de onda corta y pusimos la radio de onda corta y estaban transmitiendo un parte a la base militar de Cayo Hueso que decía: la lancha del Alfa 66 se dirige a tal parte, y lo integran, y dieron los nombres de todo el mundo. Nosotros oímos eso. ¿Y quién le dio esa información a esa radio? No sabemos, no sabemos. Parece que esa información venía ya antes de nosotros salir. O sea que los delataron. Bueno, lo que pasa es que al estar hablando yo con Cayo Hueso, Cuba lo estaba captando. No, pero por Y le supuesto. estaba diciendo a Cuba hacia dónde Es íbamos. importante porque yo he escuchado a través de todos estos años y las cientos, pudiéramos decir cientos de entrevistas con cámara y otras con simples grabadoras que hemos hecho, de que alguna que otra agencia de Estados Unidos se dio a la tarea de denunciar a los cubanos que partían para la isla a combatir la dictadura. Pero eres la primera persona que es testigo directo de esa situación y parte también. No Claro, solo claro. que la viste, sino que la viviste. No, te estoy hablando de que todavía hay personas que están vivos, que está Ernesto, que está Pineda, que está... Yo sé que todavía estamos vivos y que podemos contar eso. Pero ¿qué pasa? Ernesto siguió rumbo. Ernesto dijo: de aquí no vamos a virar. Tú sabes que Ernesto es Ernesto es Ernesto. Ernesto es Ernesto. Y entonces cuando estábamos como a 15 millas de Cuba, ya atardeciendo, pasó un avión cubano como que está paseando. ¿Tú entiendes? Y seguro que nos vio. Y transmitió hacia Los submarinos seguían al lado de ustedes. ya, ellos se habían hundido. Se habían ido. Y nosotros vigilándonos. Se sumergieron, se fueron y Y ustedes... nosotros vigilando que no nos fuera a llegar un torpedo. ¿Entiendes? No sabíamos lo que había. Todo es posible en la viña del Señor. Ahí está. Y entonces ya cuando nosotros fuimos a entrar a Cuba, ya teníamos allí la Vía Blanca y todo frente a nosotros. Yo le dije a Ernesto, ¿Iban por Matanzas o por La Habana? por La Habana, por La Habana. Yo le dije: Ernesto, traemos la lancha de nosotros, iba equipada para poder tener 500 galones de gasolina. O sea, que iba todo el piso lleno y llevábamos encima de la Eran lancha. candidatos a una bomba atómica casi. Sí, era una bomba atómica. Y yo le dije a Ernesto: Ernesto, vamos a vaciar, vamos a rellenar los tanques para tratar de entrar a Cuba sin que estos galones de gasolina estén aquí encima. Y nos paramos a rellenar. Y en ese momento, Pedro, papá Dios, estaba ahí. En ese momento apareció un faro frente a nosotros y otros Los estaban esperando ya. estaban esperando que nosotros entráramos en el triángulo para hundirnos. Pero cuando nosotros paramos a rellenar la lancha, ellos pensaron que nosotros teníamos radar. Y entonces se nos lanzaron arriba. Recuerdo Salieron que lanchas para... Sí, estaban esos reflectores. Eran de lanchas. Sí, eran de lanchas. Entonces me acuerdo que Armando le dice a Ernesto: ¿qué hacemos, mulato? Ese era el apodo que le tenía Armando a Ernesto. Le dijo: ¿qué hacemos, mulato? Y Ernesto dijo: nada más tenemos un camino. Tirarnos contra las olas, porque había mucho oleaje. No podíamos evadir el oleaje, porque eso nos iba a llevar. Ernesto es navegante. Sí, Ernesto es un magnífico navegante. Y nos lanzamos contra el mar. Eran tanto el oleaje que las lanchas, ellos no quisieron hundirse. Nosotros no teníamos otra alternativa. Sí, ustedes estaban muertos de cualquier manera. Ahí está. Entonces logramos evadir. Recuerdo que por muy buen navegante que haya sido Ernesto, esa noche se perdió. Y amanecimos frente a Pinal del Río. Cuando yo le digo a Ernesto: pero que hay unos barcos que dice, estamos frente a Pinal del Río, esos son barcos pesqueros de Castro. Y de ahí pusimos rumbo y nos logramos escapar hacia Cayo Hueso, que era el punto de partida de nosotros. ¿No tuvieron problema con las autoridades cuando llegaron a Cayo Hueso? Bueno, llegamos escondidos. Yo recuerdo que llegamos a un faro, a una boya era donde nos estaba esperando el personal de tierra, y como habíamos llegado atrasados, no había nadie allí. Y yo me ufano de decir, y esto es una broma, pero es una historia real, que yo he sido el único cubano que ha llegado a tierra norteamericana nadando, porque yo me tiré de la boya y nadé hasta tierra,
para buscar al personal que nos iba a esconder la lancha y que nos iba a esconder todas las cosas. Y la otra gente se quedó en la lancha y tú Sí, nadaste. se quedó todo el mundo y yo nadé. Y de allí pues escondimos la lancha y demás. Y siguió la lucha del Alfa, seguimos combatiendo y seguimos... El Alfa ha sido una de las organizaciones más heroicas y más dedicadas en este proceso. Así es. De veras que sí. Así es. Y nada, y aquí estamos. ¿Y cómo fue esa? ¿Después de esto hubo otra expedición más? Sí, sí, siguieron las expediciones y siguieron todo. Finalmente nosotros entendíamos... ¿Tienes otra anécdota similar a esta de que hayan logrado entrar a Cuba? Sí, antes de que fueras detenido en Cuba. Hasta que fuera detenido, no, tuvimos suerte. ¿Realizaron alguna actividad más? Sí, se realizaron actividades. Yo participé en algunas, en otras no participé. ¿Recuerdas alguna de las que participaste que puedas contar, por supuesto? Bueno, hicimos un viaje por Santa Cruz, por el sur de Camagüey, donde tuvimos que esconder en unos cayos antes de llegar a Santa Cruz, que era el lugar que íbamos a tratar de atacar. Y esos lugares se atacaban con artillería ligera desde la embarcación, se tiroteaban los lugares. Sí, había un cañón de 57 milímetros, recoil, que lo había traído Ernesto del campamento que tuvo el Alfa en Santo Domingo, antes del desembarco del hoy. Y nosotros andábamos con Porque hay que decir también que algunos gobiernos dominicanos ayudaron. Sí, sí, hubo ayuda a otra esfera porque yo era un soldado. Sí, sí, pero yo sabía sí. que, por ejemplo, en la República Dominicana se autorizó un campamento militar. Sí, que fue el que tuvo Eloy Gutiérrez Menoyo con... Ahí está. Y de allí, bueno, en ese día no pudimos entrar tampoco porque fuimos descubiertos por un... Iban a atacar un objetivo militar. Iban a atacar un almacén donde nosotros sabíamos que había armas, ¿verdad? Y Ernesto traía... ¿En ese viaje también fue Ernesto? No, en ese viaje no fue Ernesto. Pero Ernesto traía en otros viajes 100 libras de C4. Eso es para volar. Y lo traíamos dentro de la lancha. Yo me recuerdo que Ernesto durante el viaje nos decía, José Manuel, ¿dónde están los detonadores? Porque tú sabes que el C4 explotaba si había uniones. Digo, no, yo lo tengo aquí. No te me acerques a los explosivos. Y así fue como luchábamos. Luchábamos con mucho trabajo. Luchábamos con la ayuda que nos daba el pueblo cubano. Nosotros nunca pertenecimos a la CIA. Eso es una mentira. Eso es una falacia de la dictadura. Tremenda. Jamás ninguno de nosotros pertenece a la CIA. Y todo el recurso que recogíamos, que Andrés era el partícipe de esto, se utilizaba para comprar armas y para comprar explosivos y para comprar el material que los miembros del Alfa 66 en Cuba nos mandaban a pedir. ¿Cómo fue esa expedición en la cual participaste con varios compañeros y fueron apresados? ¿Cómo cuéntanos eso? Esa es una operación que se dio por casualidad. O sea, yo participé en ella por casualidad. Nosotros entendíamos de que el Alfa 66 estaba muy vigilada y había demasiada penetración. ¿Vigilada por parte de la dictadura? Por parte de la dictadura y por parte de los americanos. Y por parte del gobierno de Estados Unidos. Nosotros siempre fuimos vigilados por los dos gobiernos. Sí. Entonces, un grupo de nosotros decidió, vamos nosotros, que no estamos vigilados por nadie, vamos a prepararnos militarmente y vamos a producir ciertos ataques en Cuba. Sí, un grupo de militantes de menor nivel de Alfa. Sí, eran soldados. Y entonces fuimos a Puerto Rico para buscar unas armas. Al regreso, llegué a la casa del cuñado mío, Víctor Vázquez Rodríguez, alias Tanganica, tengo que decir así porque si no, nadie lo va a conocer. Ahí está. Y él no estaba en la casa, regresó varios días después y me dijo, hace 15 días que estamos en Cuba, tratando de hacer una operación que no hemos podido. Y vamos a regresar. Pero tengo mucho miedo. ¿Te dijo tu cuñado? Sí, porque el mecánico de nosotros acaba de secuestrar un avión y se lo llevó para Cuba. Eso está en los periódicos, eso puede ser buscado. Estamos hablando del año 68. Según infiltrado del gobierno cubano. Un infiltrado del gobierno cubano estaba con ellos. Era el mecánico de la operación. Entonces me dijo, ¿tú quieres venir con nosotros? Digo, bueno, esta operación es de la CIA. Dice, bueno, aquí venimos personal de la CIA, pero estamos actuando en rebeldía. Porque ellos entendían que había llegado un momento
donde la ayuda del gobierno americano hacia la lucha en Cuba no era de tipo militar, era más bien política. Y estoy hablando de personal que perteneció a los comandos Mambisis, que perteneció al grupo de Villafaña y que habían estado en el ejército americano. O sea que eran personas todas preparadas. Yo dije que sí con una condición. Digo, cuando regresemos, ustedes me entregan las armas de ustedes y me entregan la lancha para nosotros hacer nuestras operaciones. Y él dijo que iba a consultar, consultó, me llamó todo, me dijo, sí, está bien, te vamos a dar la lancha y te vamos a dar todo. Y entonces participamos. Le pusiste en una buena condición porque ustedes siempre estaban en una situación precaria. Estábamos como en la TEA, como dicen en Cuba. Entonces fuimos en esa operación, salimos de Isla Morada, paramos en Cayosal y de Cayosal entramos a Cuba por Corralillo, por Playa Llanosa. Por ahí entró mucha gente. Sí, inclusive una de las noches que nosotros, porque intentamos 2 veces, una de las noches que nosotros intentamos entrar, salía una embarcación que uno de los muchachos que iba con nosotros la reconoció y era gente de Miami que estaban saliendo. Sí, sí, por ahí entró y salió mucha gente. Yo conocí en la seguridad de Estado, y perdona la digresión, un señor que desembarcó por la Ganusa con bastante armas y explosivos, pero fue apresado. Lo hirieron en una pierna, no lo curaron. Cuando yo lo conocí ya él llevaba tiempo preso. Tenía la pierna, era un señor mayor, más joven que lo que somos tú y yo hoy, pero en esa época tendría 50 y pico años, y yo no llegaba a 20. Tenía la pierna esta llena de perforaciones, de los bichos que le había criado la herida, y se le veía las marcas, como las larvas, no sé cómo se llama eso, pero tenía aquella pierna que de verdad daba asco. Al final de cuentas, lo llevaron a fusilar como 6 o 7 veces. Fusilamiento falso para que el hombre hablara y el hombre no habló. Y creo que lo fusilaron porque le perdimos el rastro un tiempo después. Sí, no recuerdo el nombre porque han pasado tantos años. Sí. Estoy hablando del año 64, 65. Sí, ese era el sistema de ellos. Era el sistema. El sistema de ellos. Y hay que decirlo y hay que repetirlo para que las nuevas generaciones y las viejas que no han querido ver ni escuchar, pues lo sepan. Sepan la crueldad extrema de la dictadura. Perdona que te haya interrumpido. Sí. Bueno, nada. La misión nuestra ha sido muy manejada por la información de Castro. Primero nos acusaban muy manipulada. Manipulada. Primero nos acusaban de ser agentes de la CIA, cuando en realidad en ese momento nadie era de la CIA y mucho menos yo. Iban representantes de los comandos, porque se habla, Pedro, de que los cubanos nunca hemos estado unidos, que los cubanos nunca hemos logrado nada, porque no. Pero es que la historia está plagada de que a lo mejor si hubo dirigentes que no se pusieron de acuerdo, los soldados siempre hemos estado de acuerdo. Allí iban ex agentes de la CIA, iban personas que pertenecían a los comandos Mambisis, iban personas que pertenecían al grupo de Villafaña. En esta expedición en la cual tú estuviste, ¿cuántos eran ustedes? Nosotros en la lancha éramos 5. ¿En este último viaje? Sí, en el último viaje donde hay preso. Y entramos allí, hubo una mala... ¿Recuerdan los nombres de los 5? Sí, cómo no. Víctor Vázquez Rodríguez, Juan Lima Sotelo, el niño Lima, Juan Sánchez Ruano, que fue un muchacho que pertenecía al ejército de Castro, se alzó, cayó preso con un nombre falso, se escapó de Santiago de Cuba y logró llegar a Estados Unidos, una historia terrible. Y regresó para Cuba. Para Cuba. En Teresa pura. Sí. Nosotros íbamos con varias misiones. Íbamos con la misión de extraer de Cuba un grupo de compañeros nuestros que se habían quedado, entre los que están amigos tuyos, está Kiko Costa, Picuili, Israel López Coto, y Israel López Coto, sí, como que no. Ya falleció. Falleció aquí en Miami, ¿no? Aquí mismo en Miami. Él estuvo preso, fue compañero de otro presidio. Cómo no. Un gran tipo. Sí, un gran tipo. Y íbamos también, esa era la CIA. Nunca lo vi aquí en Miami. Sí, él murió aquí.
Pero yo nunca lo vi aquí. Sí. Íbamos a extraer de Cuba a un individuo que había sido viceministro de Educación. Se llama Luis Lebredo Jorge. Fue viceministro de Educación en el año 1959. ¿Y qué pasó? Bueno, como pasan las cosas. Se desobedecieron órdenes. Se le dio al pescador una orden precisa de sacar a Sánchez a tierra para que él pudiera trasladarse a La Habana y que regresara a la lancha. Y en vez de hacer eso, llegó a su casa, que vivía en Playa Llanusa. Y ahí fue detectado y nos ubicaron. Es increíble los errores que las personas cometen, que son con graves consecuencias. Claro, claro, porque se habla de que el gobierno de Cuba ha sido infalible, pero no. No. Somos errores que hemos cometido nosotros. Claro. Todos hemos cometido errores. Claro. Y entonces este señor Sánchez, Bueno, nosotros caemos presos, ¿verdad? Nosotros nos hace un cerco, tú sabes cómo hay miles de gente y demás. ustedes estaban, Caemos presos. ¿dónde habían carenado? En el canalizo de Bocaina. Ese era el lugar donde... Y salió Sánchez con alguien más para tierra Salió firme. Sánchez con el pescador para buscar al personal que íbamos a El extraer. pescador los esperaba usted y era el contacto para entrar. No, el pescador fue el que fue con nosotros. El pescador fue con usted. Fue con nosotros. Ellos conocían la zona los dos. Sí, conocían la zona todos. Y caímos presos, ya desafortunadamente. Hubo enfrentamiento. Sí, hubo enfrentamiento. Víctor fue herido. Tanganica fue herido ahí. Tanganica fue herido ahí. Le dieron un tiro exactamente en el pecho, pero se salvó porque llevaba un compás de tierra que desvió la bala. Pero el compás completamente desbaratado. Y no podíamos escapar, estábamos totalmente rodeados. Y ahí se nos hizo prisionero. Los 5 fueron apresados ahí. No, ahí fuimos apresados Tanganica, el Niño Lima y yo. Porque Sánchez había desembarcado y el pescador había desembarcado también para llevar a Sánchez. Y como no había regresado a la lancha, pues cayó preso al salir de su casa. ¿Quién, Sánchez o el pescador? El pescador. Y Sánchez ya estaba preso ya. Cuando Sánchez regresa con el personal que va a extraer, lo estaban esperando. Porque aparentemente hubo una delación y dijo que faltaba uno. Y lo estuvieron esperando. O sea que Sánchez fue víctima también de un mal manejo nuestro. Un poco larga la historia. Sánchez, no importa, tenemos tiempo. Sánchez es detectado. Sánchez es detectado porque nosotros caemos presos y nosotros tenemos entendido, y más por una versión de Picuili, que ya después nos reafirma algo, que al pescador de alguna manera le extrajeron información, y entre la información que él pudo decir fue que había una persona de apellido Sánchez que había ido a La Habana a buscar a un personal. O sea, no lo detectaron a él porque fue a su casa. No, Sánchez nunca llegó a la casa del pescador. No, a la casa de él, a la casa de su familia. Al pescador lo detectan en su casa y ahí lo hacen preso. Ah, ¿el pescador es el que va a su casa? Sí, el pescador, el que fue a la casa. Menos mal que lo aclaramos porque yo no te había entendido. El pescador va a su casa y ahí es detenido y por eso lo detectan ustedes. Y por eso nos detectan a nosotros, que estábamos a menos de 1 kilómetro de distancia dentro de los manglares, escondidos. Y ahí se armó el tiroteo. Sí, ahí se armó el tiroteo. Cuando nos cercaron empezamos a combatir. ¿Qué armas llevaban ustedes? Nosotros llevábamos, yo llevaba un R-15, Víctor llevaba otro R-15, el Niño Lima llevaba un M1, que era lo que le gustaba a él en todas sus operaciones, y Sánchez llevaba, no sé, alguna otra arma, no sé cuál, no recuerdo en ese momento. Es bueno decir quién era el Niño Lima. Adelante. El Niño Lima fue el jefe de team de desembarco en operaciones de la CIA más importantes que tuvo esa época. O sea, Niño Lima, el nombre Lima, completo de él. Juan Lima Sotelo, de Rodas, él es de Rodas en las villas. Y para ellos fue saber que Juan Lima venía allí, fue para ellos el poner todo el empeño de que cayéramos presos. Víctor Vázquez había conspirado en el MRR en Cuba y fue de aquellos muchachos, el muchacho que en el año 59 se robó el avión aquel famoso
secuestró el avión de Varadero y vinieron un grupo de muchachos de Camagüey hacia Miami. Y posteriormente había estado en el gobierno americano y había estado... Y Sánchez, bueno, ya te dije la historia. Sánchez había sido del ejército castrista. Sí, que había venido aquí y había regresado. O sea que ese era el grupo que estábamos en esos momentos en la operación. Entendíamos, no sabíamos que quienes nosotros, una parte del grupo que habíamos ido a rescatar ya estaban presos. Kiko ya estaba preso, Picuile estaba preso, López Coto estaba preso también. Y nosotros no teníamos esa información. Sí, yo conocí a López Coto, creo que fue en la cárcel de Remedio, un tránsito de eso. Ahí, no sé, caímos presos, ya tú sabes todo el proceso de todos nosotros en general, de lo que fue el G2, de lo que fueron las torturas psicológicas que se utilizaron, y de la cantidad de gente que vimos salir de allí a fusilar. ¿Fusilaron a alguno de ustedes? No, bueno, sí, fusilaron a ellos tres, fusilaron a Víctor, al niño y a Sánchez. Ellos tres. Ernesto cree que a mí no se me fusila porque había un campamento militar del Alfa 66 que estaba preparando una expedición para desembarcar en Cuba. Y Ernesto me ligó a que ellos querían obtener información de mí de eso, pero yo no sabía nada, absolutamente nada. Y por eso yo creo que se me condenó a muerte y después se me conmutó a 30 años y se me perdonó la vida, por así decirlo. José, ¿me podría repetir los nombres de los tres que fusilaron? Sí. Juan Sánchez Rodríguez, alias, él tenía dos nombres, Juan Sánchez Rodríguez y Ricardo Espinosa Rodríguez. Juan Sánchez Roano, con ese nombre lo fusilan. Nosotros nunca, porque él fue un luchador como el llanero solitario. Lo de él era luchar solo. Entonces Juan Sánchez tenía ese nombre, con ese nombre lo fusilan, pero el nombre también de él era Ricardo Espinosa Rodríguez. Fusilan a Víctor Vázquez Rodríguez, alias Tanganica, y fusilan a Juan Lima Sotero, alias El Niño, el 31 de mayo de 1969, en el cementerio La Campana. En el Escambray. En el Escambray. Sí, ahí fue donde fusilaron a Porfirio Ramírez, sí, a Silencio Guacha, a Plinio Prieto y los demás. Yo estaba preso cerca de La Campana, en uno de estos barracones que un campo de concentración que ellos tenían por allí. Sí. Y me llevaron a La Campana. De noche me sacaron junto con otros muchachos que fusilan, y aparentemente me iban a fusilar también, o me iban a meter miedo. El problema es que bajaron a este muchacho y a mí no me bajan del carro. Partimos. ¿Ya lo fusilaron? Sí, sentimos los disparos cuando lo mataron, a él fusilando. Y yo no sabía que iban a fusilar a mis compañeros ahí también. ¿Lo fusilaron a tu compañero esa misma noche? O? No sabemos, no lo fusilaron esa misma noche, al otro día. Al otro día. El 31 de mayo. ¿Del 69? Del 69. Es realmente una situación traumática. ¿Cómo fue esa cárcel a partir de ese momento? Enterarte que tres compañeros tuyos... Fíjate, ¿ya ustedes estaban separados? Si a mí me tenían en una celda afuera, el G2 de Santa Clara tenía dos pequeñas prisiones. Tenía lo que era el edificio, que tenía... ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve ahí demasiado tiempo. Bueno, pues yo estaba en la 11, que era la celda oscura aquella que tenía. Yo estuve en una época de Santa Clara que era inaudito. Perdona la digresión y la anécdota personal, porque son cosas que, claro, repito, hay que contarlas. En esa época en Santa Clara los juicios siempre fueron espurios, falsos. Sí. Pero en esta época ni hacían juicio, ni esa parodia. Simple y llanamente te llamaban por la mañana, te decían, voy a contar uno que fusilaron, Mariano Soriano, de Matanzas, que lo fusilaron. Te llamaban por la mañana y le decían, Mariano Soriano, vas a la reja y te decían, en caso de que te pase algo, ¿a quién le entregamos tus cosas? La ironía. Esa tarde a las 6:30 te recogía un carro y te llamaban para la Loma de la Ceniza, en las afueras de Santa Clara, y ahí te fusilaban. Ese mismo día.
Sí, sí, sí. En el G2 de Santa Clara se fusilaron muchas personas. Muchas personas. Yo recuerdo que a veces por la noche empezaban a sonar cadenas en la parte de afuera. Sí, esa noche ya iban a fusilar sí, a alguien, ¿verdad? Y ya nosotros nos mirábamos y bueno, ¿a quién le tocará? ¿Verdad? Y llegaban y te ponían las Ellos cosas. estaban contigo en el G2 cuando fueron fusilados. Sí, ¿Y qué día se lo llevaron? ¿El mismo día? El 31 de mayo. Ese mismo día lo sacaron del G2 para fusilar. Sí, ese mismo ¿No día. le hicieron juicio tampoco? Sí, le celebraron el juicio antes, el día antes, y los condenaron a muerte. Ellos, a mí no me celebraron juicio junto con ellos. No te hicieron juicio. A mí me celebran juicio después, como un año después, ¿verdad? Y yo me entero que lo fusilan porque al otro día me sacaron a entrevistar y me recuerdo que dijeron que ya habían fusilado al niño Lima. Y entonces yo le dije, ¿y Sanchi? También lo fusilamos. Y le digo, ¿y Víctor, que era mi cuñado? Me dijeron, también lo fusilamos. Y entonces me dieron una visita con mi familia que había ido de Camagüey. Parece que me habían comunicado eso porque la familia mía me lo iba a decir. Y efectivamente mi familia me recibió con la noticia de que ellos habían sido fusilados unos días antes. Esa fue la forma que yo me enteré. Imagínate. ¿Te afectó mucho? Claro. Yo nunca había pensado en la posibilidad de morir solo. Yo siempre me había hecho en mi mente la imagen de que íbamos a morir todos juntos. Ese heroísmo de esos 20 años. Ahí está. Cuando me quedé solo, me deprimí, me sentí muy mal, porque yo no estaba preparado para enfrentar la muerte solo, porque esa no había sido mi idea. Yo sabía que nos iban a fusilar, pero no sabía que iba a ser solo, ¿verdad? Nunca llegó ese momento, gracias a Dios. Pero sí, estuve muy triste durante muchísimos años. El pescador tampoco es fusilado, lo condenaron a 30 años y posteriormente muere de un infarto en la prisión. Murió en la prisión. En la prisión, sí. Viniste a Miami recientemente para conocer la hija Sí. de un compañero tuyo que todavía estaba en el vientre de la madre cuando el padre fue fusilado. Así es. ¿Cómo es esa experiencia? La hija del niño Lima. Al niño y a mí nos pusieron en el mismo calabozo por mucho tiempo. Y ustedes cayeron presos en el 68 en el 68. y los ejecutan ellos en el 69. En el 69. Todo ese tiempo estuvieron juntos. Un tiempo grande estuvimos juntos. Después a mí me trasladan para la cárcel de Santa Clara y a ellos lo dejan. Acuérdate que yo, según el G2, yo tenía un mensaje muy importante que mandar fuera y entonces me sacan para la cárcel de Santa Clara. Me imagino que para que mandaras el mensaje. Para que mandara el mensaje. Entonces el niño siempre me hablaba de su hija que no había conocido, que había dejado y allí había la costumbre que antes de fusilarte te sacaban por la noche y te grababan tus declaraciones. Nosotros sabíamos que a quien le grababan las declaraciones lo iban a fusilar unos días después. Y sacan al niño una noche y cuando regresa al calabozo me dijo, me grabaron las conversaciones, tenemos que hablar porque... Esto puede pasar. Tenemos que hablar porque me quedan pocos días. Fueron las palabras. Y nos pasamos todos esos días hablando de lo de si yo me salvaba, de lo que yo debía transmitirle a su familia. Y recuerdo que me dijo, entre otras cosas, me dijo, dile a mi hija que su papá murió como un hombre. Dile a mi hija que yo nunca la dejé abandonada, que yo tenía que venir a luchar. Sí, fue cumplir con su deber. Ahí está. Y me habló de su papá y los recados que él quería para su papá y todo eso. Unos días después sacan a una entrevista de grabación a Víctor, a Tanganica. Y cuando regresó, él tenía que pasar por frente al calabozo a nosotros. Recuerdo que me hizo gesto de que lo iban a fusilar. Yo no pude hablar con él, Picuili sí, pero yo no pude hablar con él porque él estaba en otro calabozo. ¿Picuili? ¿Quién era Picuili? Déjame ver, porque cuando uno le dicen apellido, le dicen apodo. Sí, los apodos se quedan más fijos que los nombres. Sí. No recuerdo el nombre. Picuili había ido en el desembarco donde había participado Kiko Costa. Ya. Eran compañeros de desembarco. E Israel López Coto. Ellos tres formaron un equipo
de desembarco que cayeron presos. Tenemos que entrevistar a Kiko. Sí, Kiko tiene mucha... No, y Picuile tiene una información extraordinaria. Y son sobrevivientes porque ellos iban a ser evacuados en la operación nuestra, ¿verdad? Entonces, bueno, todas las noches conversaba con el niño y me dio tantos mensajes que impactó en mí la historia de él también. Cuando llegué a Miami, años después, 12 años después, traté de localizar a Maylí, que es como se llama la hija del niño. Nunca pude localizarla, a pesar de que había estado con sus abuelos en Miami, pero nunca ella estuvo en la casa y no la pude ver. 55 años después, en el acto que nosotros hicimos para develar la foto de Víctor Vázquez Rodríguez en la casa del preso, una hija de un expreso de apellido Cabeza, Arnaldo Cabeza, oye la historia que habíamos hablado. Y te puso en contacto con ella. Y empezó a entrar en las redes a buscarla. Y la encontró. Cuando esa niña me llamó por primera vez, sin saber que habían quedado sobrevivientes, ella lo que me decía, yo quiero saber de mi papá. Yo quiero saber de mi papá. Y la citamos en la casa del preso para el día 23 de pasado. Ella fue y develó personalmente la foto de su papá y se enteró de todos los acontecimientos que pasaron. Fue un acto muy emotivo, muy lleno de muchas historias. Habíamos invitado a personas que habían conocido al niño y cada uno de ellos dio su testimonio, que fue algo nuevo para ella. Y yo me siento muy contento de que ese círculo de intimidad y de tristeza pudo haber sido cerrado, ¿verdad?, ante la muerte de esos hombres. Yo siempre decía y digo que el que se dispone a pelear tiene dos caminos: o triunfa o muere, más nada. Ese es nuestro camino. Y de que ellos nos fusilaron a mis compañeros, eso estaba en el eso papel. era parte de la carga. Ahí está. Parte de la java. Pero las acusaciones fueron lo que fueron injustas. Porque por nada de lo que nos acusaron fue cierto. Todo fue una justificación para hacer un expediente para poderlo fusilar. Sí, porque al igual que los nazis, ellos buscaban pretextos. Ahí está. Ahí está. Y bueno, y después de eso, pues estamos aquí contigo. Es una gran satisfacción después de tantos años. Gracias. Y para mí compartir contigo un programa que es excepcional. Te lo dije cuando hablamos por teléfono y te lo digo personalmente. Gracias. La labor que ustedes están haciendo es una labor encomiable. Es algo que necesitábamos y que le pedimos a Dios que se siga. Esperamos poderlo seguir haciendo. Claro, vamos sí. a ver. Yo quiero que tú me digas, saliste de la cárcel como con 40 años, ¿no? 37. 37. A la misma edad que salí yo. No, yo salí antes. Viniste para Estados Unidos directo. ¿O estuviste un tiempo? Sí, a nosotros nos dieron la salida enseguida. Ustedes fueron de los deportados. Sí, bueno, del indulto del 79. El indulto del 79. Te pregunto, ¿cómo es posible esa entereza, esa dedicación para estudiar medicina después de haber estado preso? No conozco otro caso. Conozco profesionales cubanos que llegaron a Estados Unidos sin serlo y se hicieron profesionales aquí para la medicina en particular y psiquiatría específicamente. Sí. ¿La estudiaste aquí o en Santo Domingo? Aquí. Yo hice todas mis especialidades. Yo soy médico, especialista en psiquiatría de niños, de adolescentes y de adultos. O sea, tengo la especialidad de psiquiatría y tengo los boards de pediatría, soy pediatra, y psiquiatría de niños también y adolescentes. Pero explícame cómo es posible. Chico, yo no te sé decir por qué es posible. Porque realmente eso demanda una fortaleza grande, imagino. Yo estuve como enfermero en la prisión. Parece que eso de alguna forma te influyó en mí
y vengo de una familia de médicos, hay dos médicos más también. Ya eso es un factor. Que habían influido en mí. Y llegué aquí a manejar un taxi. Llegué a manejar un taxi hasta un día que llevo un pasaje al aeropuerto de aquí, de Miami, y un muchacho jovencito viene y me dice que va a necesitar el taxi. Nosotros no podíamos recoger en el aeropuerto. Yo miré que no había nadie y le dije, súbete y llévame al hospital de Hialeah, me dice el muchacho. Y yo lo venía mirando y decía, ¿será médico? Tan joven, ¿será médico? ¿Será médico? Y cuando llegamos al hospital de Hialeah le pregunto, ¿tú eres médico? Me dijo, sí, yo soy médico. Digo, ¿eres cubano? Me dijo, sí, yo soy cubano. Al otro día puse en venta los taxis. Y dije, tengo que hacerme médico. No es verdad que yo vengo aquí, va a ser médico y yo no voy a ser médico. Y eso me estimuló a ir a la República Dominicana y estudiar medicina. Posteriormente, después que terminé, vine aquí, pasé la reválida, hice primero pediatría. No me gustó ver morir a los niños, sabía que ese no era mi campo. Y después un día se me ocurre llamar a un hospital buscando una posición y me dice, sí, pero aquí lo que hay es una posición para psiquiatra. ¿Tú quieres ser psiquiatra? Le dije, sí, yo quería hacer cualquier cosa, Pedro. Yo lo que quería era ser médico. Y entonces me dijo, pues venga a una entrevista. Voy a la entrevista. Resulta ser que el hombre que me entrevista, el doctor O'Brien, no me hizo ninguna pregunta de medicina. Lo único que hablamos fue de la dictadura castrista en Cuba, porque él era... Menos mal que diste con... él era un acérrimo enemigo de Castro y le caí bien por eso. Y me dijo inclusive, te voy a poner que 2 cubanos que trabajen aquí te entrevisten, porque si te pongo a la otra gente a lo mejor no te dan la posición. Entonces me puso a Bosch, al doctor Bosch. Orlando Bosch. José Manuel Bosch. José Manuel Bosch. Y a otro cubano que me invitan a salir a comer. Salimos a comer, no hablamos nada de medicina en la comida. Llega la hora de pagar y cuando van a pagar yo digo, no, ven acá, pero ustedes no me han preguntado nada. Dice, ven acá, pero tú no eres cubano. Y yo sí, pues tú estás con nosotros en el hospital. Y así fue como Dios me abrió el camino para hacerme especialista. Estudié, como te dije, pediatría y después hice psiquiatría de adultos, de niños y de adolescentes. Bueno, pues te felicito por esa encomienda, ese compromiso, porque realmente yo salí de la cárcel y no tuve coraje para volver a estudiar. Sí. Y admiro quien lo haya hecho profundamente. Tengo varios amigos que lo han hecho y realmente han tenido éxitos. Pero es que, como decía Adam Smith, o haces mantequilla o haces cañones. Así que una de las dos cosas tienes que hacer. Bueno, para nosotros los cañones son más importantes. Yo creo que sí. Por lo menos para nosotros sigue siendo importante los cañones. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta entrevista. Pedro. Un placer. Muchísimas gracias. Un placer. Hemos llegado al final de esta conversación, a ver si no se me olvida el nombre, con el doctor José Manuel Pérez Hernández, cubano, expreso político de Alfa 66, que como ustedes vieron, se embarcó en Cuba y tuvo la triste experiencia que 3 de sus compañeros fueran ejecutados. Así que hasta la próxima entrega de Cuba Encuentro con la Memoria, que esperamos que sea bien pronto. Muchísimas gracias, José. Gracias de nuevo. Gracias a ti. Un placer.